Y hoy tenemos con nosotros, en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, a Rafael Llanes, amigo de la casa, ya lo saben, y diputado del Común en Canarias. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien. Ya con un poquito más de temperatura, empieza a notarse el calor del veranito, ¿verdad? Bueno, en la Diputación del Común la temperatura siempre es alta. Alta, ¿no? Porque nosotros gestionamos los problemas de las personas. Y cuando una persona tiene un problema con la administración pública, para él la temperatura siempre es alta. Pero bueno, ahí está también el diputado del Común, todo depende de cómo se quiera ver, porque puede actuar como un aire acondicionado, ¿no? Para templar precisamente esa temperatura, ¿no? Ese es nuestro papel. Lo que ocurre es que no siempre lo logramos, pero siempre... Hombre, la verdad es que con el paso del tiempo veo que las administraciones públicas, los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno de Canarias, cada día es más consciente de que tiene que responder a nuestros requerimientos de información y que al final nosotros somos la voz de los que no tienen voz. De manera que contestarnos a nosotros es contestar a esas personas. Qué importante es que cada vez se tenga más esa conciencia, además de consideración, porque también obedece a un buen trabajo desarrollado desde la Diputación del Común, defendiendo los derechos de, en este caso, los residentes en Canarias, cuando se ven indefensos ante la administración. Muchos desconocen que esta administración está para eso. Y déjeme felicitarle. Vamos a empezar por ahí porque el diputado del Común ha sido elegida como uno de los ganadores de los premios solidarios del Grupo Social La ONCE en este 2023. ¿Cómo han recibido este reconocimiento? Hombre, pues una satisfacción enorme. Lo recibo sabiendo que es la valoración de un equipo de hombres y mujeres que componen la institución y sobre todo lo recibo pensando que es un reconocimiento a los valores que nosotros defendemos, que son la solidaridad, la preocupación por los más débiles, por las personas con discapacidad, por las personas en situación de dependencia, por las personas más vulnerables de nuestra sociedad. En ese sentido, agradezco a la ONCE que se haya acordado de nosotros. Qué importante es, sobre todo, reconocer cuando se trabaja desde la noble acción de vocación de servicio público. Y ahí quiero entrar en la parte vocacional que está vinculada en la política y que en muchas ocasiones, Rafael, los propios políticos lo olvidan. Es verdad que en muchas ocasiones, también hay que decirlo, y aquí vamos a mirar hacia el sector audiovisual, desde las plataformas digitales, radios y televisiones, de críticas feroces, a veces incluso sin sentido, pero otras con críticas constructivas que tampoco se saben encajar. Aquello de saber untarse, como digo yo, bien de aceite, porque si se está en lo público se está de manera voluntaria y evidentemente se está para también saber encajar cuando alguien critica. Por ejemplo, lo que está haciendo Amate, ¿no?, que denuncia retrasos en los tratamientos de radioterapia en el Hospital de la Candelaria. Lo digo porque miembros de la Asociación de Amata y de la Asociación Española contra el Cáncer se reunían con ustedes, con la Diputación del Común, además de con la Adjunta de Igualdad y Violencia de Género, la señora Beatriz Barrera, para trasladar una preocupación, creo que mayúscula, sobre este tema. ¿Por qué se puede llegar a tardar hasta 4 meses para recibir un tratamiento donde el tiempo, precisamente, hablando de la componente temporal, es elemental? Puede ser determinante, de una situación leve a algo irremediable. Nosotros nos pusimos de acuerdo, justamente esta mañana hablé con la directora médica de este asunto. Ellos relativizan la incidencia de estos 2 aparatos que empiezan a funcionar en septiembre, al parecer bastante modernos y bastante activos, ¿no? Yo creo que sobre la sanidad hay una situación en la que no ha habido una previsión de la situación que venía. Es decir, se ha aumentado los recursos en sanidad, pero quizás no se ha previsto que la población canaria en estos años ha envejecido de una forma muy importante. Y te doy un dato importante. En 2006 éramos la comunidad autónoma más joven de España. En estos 16 años estamos por encima de la media. Es decir, nuestro grado de envejecimiento ha triplicado a la media nacional. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hace falta un mayor gasto en sanidad, porque los jóvenes, yo cuando tenía 20 años apenas iba al médico, una aspirina después de una fiesta y poco más, ¿no? Y poco más. Sin embargo, las personas de mi edad acudimos al servicio médico. Entonces ha habido, por un lado,
un grado de envejecimiento de la población, debido principalmente al buen servicio de salud que tenemos y por tanto aumenta la longevidad, pero también a dos hechos muy claros. Uno es la llegada a Canarias de personas mayores de edad procedentes de Venezuela y de otras repúblicas latinoamericanas, pero especialmente allí donde muchos canarios fueron y ahora están en una situación muy delicada. Aquello que denominamos y conocemos en Canarias como el canario retornado, ¿no? Retornado, muchos. O generaciones de canarios retornados, vamos. Y que consumen el servicio sanitario. Y por otro lado, también una importante cantidad de jubilados europeos con una buena pensión, eso sí, pero que también hacen uso del servicio sanitario. Por tanto, ha habido un crecimiento de esa población que quizás no se tuvo en cuenta. Por eso, día a día estoy notando que las quejas en sanidad van aumentando paulatinamente. Yo creo que es el momento de hacer una mesa por la sanidad y, digamos, planificar la puesta en marcha de determinadas medidas, ya que los servicios de urgencia cada día están más colapsados. 4x4, 16, 4 legislaturas, por posicionar los 16 años entre 2006 y 2023, que dan para reflexionar. También la política, y este es un ejemplo que hemos puesto en el contexto de la emergencia en la isla de La Palma, debe de atender, evidentemente, no quepa duda, ni me entienda mal, la primera línea de fuego, es decir, el momento de la acción durante una emergencia, pero los equipos en política son amplios y no todo el mundo tiene por qué estar en esa primera línea, y quizás ahí está la clave, ¿no?, en esa segunda y tercera línea, que plantee una política más a largo plazo. Para poder plantear políticas a largo plazo se requiere de planificación y de quizás altura de miras, no solo con respecto al efecto resultadista que pueda dar en el mandato un voto, ¿no? 4 años para un voto, sino legislar por Canarias. ¿Falta valentía en ese sentido, Rafael, políticamente hablando, de plantearnos los graves problemas estructurales de Canarias para poder doblegarlos como una meta a largo plazo? Por ejemplo, en el caso que te acabo de decir, de triplicar el índice de envejecimiento, claro, ahí tenemos otro caso que es la dependencia. Es decir, el equipo de dependencia que se pone en marcha en 2009, hay que triplicarlo en 2023. No se ha triplicado, por tanto, tenemos esa carencia. Y en cuanto a planificación, hay otro asunto, si me lo permite, claro, que me gustaría sacarlo, que es el de la vivienda. La vivienda día a día va siendo un problema estructural muy importante. Y grave. Gravísimo, especialmente en islas como Lanzarote y Fuerteventura, también en Tenerife y Gran Canaria, menos en las Islas Verdes, pero en Lanzarote y Fuerteventura es gravísimo. Y claro, esto es un problema que si ahora se programa, la solución está dentro de unos años. Por tanto, vamos a tener un margen en el que ese problema se va a radicalizar. Fíjense que es curioso, porque habla de un problema de vivienda apuntando en Lanzarote y Fuerteventura. Recuerdo cómo con la redacción de Canal 4 Tenerife se ponían en contacto pues personas que acababan de tener la oportunidad de ejercer clase, ya sea en primaria o en secundaria, pero tenían un grave problema en esas islas, que es que no encontraban un lugar donde vivir o, evidentemente, a un precio relativamente competitivo. Es decir, totalmente, claro, la oferta a la demanda, si no hay en este caso oferta, pero sí hay demanda, pues evidentemente el precio puede llegar en este caso también a triplicarse del precio habitual. Se suben los precios debido a esa actividad económica evidente, pero ese no es el problema. El problema está en que llevamos 20 años sin construir vivienda. Y el problema está en que en los años 90 la Comunidad Autónoma de Canarias vendió 20.000 viviendas que tenía para el alquiler social y se las vendió a sus inquilinos, no fue a un fondo de inversión. Pero al final esas 20.000 viviendas hacen falta hoy para afrontar situaciones de emergencia. Te pongo un caso, la alcaldesa de Tuineje, la anterior, ahora al parecer ha cambiado, nos dijo que iban a construir un hotel importante en su municipio y que la empresa había llegado y al no encontrar trabajadores en la isla los iba a traer de fuera y al no encontrar vivienda iba a traer barracones para que vivieran en esos barracones. Es decir, ahí tienes un ejemplo de que hay que planificar a largo plazo, porque la vivienda ahora mismo, el plan de vivienda que se ha aprobado por este gobierno muy
muy bien, Sí, lo sí. vemos muy bien, pero claro, ahora hace falta ceder los terrenos. Hemos abierto una investigación y dentro de poco lo diremos cómo están esos terrenos. Luego, aceptarlos. Luego, encargar los proyectos. Luego, ejecutar la obra. Que no va a ser Luego, de ahora para no mañana, va que a se ser ahora tardará para todavía mañana. algunos años. Algunos años. Y sobre todo si no encuentran, porque ojo, que hay lugares donde los PGO, los planes generales de ordenación del territorio, no están Es que eso desarrollados. es un problema. No nos encontramos. Entiendo que Claro. mucha de la investigación Hay de la que están terrenos- hablando, hay estaremos terrenos- atentos a esas claro, conclusiones. Hay terrenos en los que los ayuntamientos dicen, aquí Claro. quiero hacer vivienda. Sí, pero ahora primero tengo que cambiar el plan general. Y el plan general no se cambia en un fin de Bueno, semana. que se lo digan a municipios, recuerdo perfectamente en la isla de La Palma, donde han pasado, o Santa Cruz de Tenerife, que es otro ejemplo donde está el plan suspendido más de una década y no pasa nada. Y ahí está. Pues madre mía, la que nos espera. Oye, déjeme hablar de otra cosa importante y más siendo noticia, además una noticia dramática en las últimas semanas con toda la inmigración que está llegando y las incidencias que han sucedido con el fallecimiento de ese menor, de la mujer embarazada, la desaparición de múltiples personas. Canarias Convive presenta las conclusiones del plan de inmigración y lo ha hecho en la Diputación del Común, un proyecto que contiene 29 objetivos y 77 medidas con la participación evidentemente de numerosos colectivos de nuestro archipiélago. ¿De qué se trata? Y sobre todo le pregunto por si usted tiene una especial preocupación con respecto al repunte. Debemos mirar también, como ha hecho antes en materia de la situación de la población de Canarias al año 2006, donde también hubo un repunte muy importante. En aquel entonces me acuerdo como delegado del gobierno José Segura Claver. Sí. Bueno, vivimos en una sociedad que va transformándose día a día y en lo que la convivencia intercultural es el gran reto. Hay muchas personas y políticos en activo, y hablo de la Unión Europea, que quizá no se le están dando la importancia que tiene. Vamos a un mundo multicultural. Estados Unidos puede ser un mundo multicultural en lo que se convertirá Europa en pocos años. Por tanto, tenemos que tomar medidas en el sentido de que la convivencia intercultural sea el objetivo común. Yo creo que el proyecto Canarias Convive, del Gobierno de Canarias, en el que participa la Universidad de La Laguna y muchos colectivos, nosotros somos uno más, creo que pone el dedo en la llaga en multitud de aspectos, en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, deportivo, social, y yo creo que si somos capaces de crear una comisión de seguimiento en la que se nos ha invitado a participar para ir evaluando poco a poco las medidas que se proponen, creo que haremos un buen servicio de cara a las generaciones futuras. Le quiero hacer una pregunta desde el punto de vista de ser el responsable de una administración que vela por los derechos de la ciudadanía. A mí no me cabe duda que Canarias en general, en el conjunto de la sociedad, es una tierra solidaria, una tierra incluso de mestizaje. Precisamente usted ha puesto el ejemplo de Estados Unidos. Yo me quedaría con el rincón de Canarias, el rincón más al sur de toda Europa, porque creo que somos tan ejemplo como lo es Estados Unidos, de lo que es el mestizaje, la aceptación de la interculturalidad y sobre todo el desarrollo y la bonanza que también puede traer la mezcla, ¿no? Pero independientemente de esto, ¿esta perspectiva la tiene la política? Cuando se habla de una situación que hace bien en comentarlo, no es un problema de Canarias, no es un problema de España única y exclusivamente, es un problema de Europa y un problema que debe luchar por solucionar el conjunto de la Unión Europea. ¿No le parece que en muchas ocasiones las quitas ideológicas nos alejan de los objetivos principales y generan un ruido que en muchas ocasiones puede terminar siendo peligroso? Y ya no solo peligroso, sino también demuestra la falta de humanidad que hay desde la administración. Y lo digo desde las dos visiones. Uno, por un lado, los mensajes de odio que se pueden escuchar en ámbitos políticos de extrema, de una polarización extrema, pero también desde la falta de capacidad en gestión, con ejemplos que hemos visto recientemente en Canarias desde el punto de vista de la tutela de los menores no acompañados. El reto está en hacer una sociedad tolerante. Y esto no se consigue con una ley, es decir, es como si se aprobara una ley diciendo que todo el mundo sea feliz.
y todos los diputados levantan la mano, y la se votan. aprueba que todo el mundo sea... No, esto va en la educación. Esto es una labor que ustedes, los medios informativos, los colegios, la educación, los padres con sus hijos, y después en las actividades deportivas. Hemos visto algunos episodios lamentables en la cultura, en la música, en todo lo que tiene que ver la vida social, en lo que seamos capaces de tolerantes. Hay muchos escritores que hablan del miedo al diferente. Es decir, cuando en una sociedad endogámica como la canaria, que siempre ha sido emigrante, pero aquí, como no teníamos desarrollo económico, no venían muchos extranjeros. Ahora que hay un crecimiento económico, vienen no solo los que huyen de la pobreza, también los que buscan un buen clima, y entonces estamos haciendo una sociedad multicultural de la que hablas en el sur de Tenerife o Gran Canaria, y yo creo que el reto es educar en las generaciones futuras. De colegios en Arona, por ejemplo, que tienen más de 100 nacionalidades. Sí. Y en los que hay problemas, pero en los que hay un grado de tolerancia muy alto. Los chicos juegan al fútbol de todas las razas y religiones, y a la hora de meter el gol no se sabe a qué grupo pertenecen, de manera que yo creo que hay mucho que caminar en ese sentido, y repito, ahí la sociedad en su conjunto y los medios informativos en particular tienen mucho que hacer. Ojalá la política vaya de la mano de esos dos elementos, medios de comunicación y sobre todo, por supuesto, el conjunto de nuestra sociedad. Le pregunto sobre una polémica en clave de denuncia que ha ejercido Comisiones Obreras, que está exigiendo al diputado del Común que cumplan con una sentencia para ser indefinido, en este caso a un asesor. Ana González, del área de Servicios Públicos de Comisiones Obreras en Canarias, ha subrayado de muy grave que el diputado del Común no aplique lo que denuncian. Y yo quiero preguntarle con respecto a esta polémica, ¿qué conclusiones han sacado? Una administración pública ni siquiera se plantea cumplir o no cumplir una sentencia, la cumple, ya está. Nosotros en abril se cumplió la parte económica y... Déjeme rectificarle, a veces las administraciones públicas sí que se plantean no cumplir la sentencia. Ejemplo de ello es lo que ha tenido que pelear Canarias para que nos mandaran los 1.000 millones de euros de carretera, que era una sentencia y a pesar de ser una sentencia se ha tenido que negociar. Cierto. Sí, es cierto, no conozco el expediente, pero vamos, a nosotros nos llega una sentencia y al día siguiente la jefa de administración firma cuáles son las obligaciones y al día siguiente el diputado del Común firma y ya está. O sea, la parte económica se cumplió en abril y la parte laboral se dio y ya salió publicado en el boletín oficial. Ya está asumido el contrato con este asesor. Claro. Y con respecto a lo que denuncia Comisiones Obreras, y esto sí que nos ha puesto a nosotros un poco, no sé, con las orejas, como digo yo, de pastor alemán levantadas, porque conociéndole, usted es una figura política conocidísima, cercana, con nosotros siempre es accesible. Cuando nos planteaba Comisiones Obreras que usted no responde a los comunicados, a mí me impactaba. Quiero preguntarle públicamente, porque a nosotros siempre nos da una respuesta. ¿Por qué cree que se ha enquistado la relación? ¿Hay alguna cuestión más personal que de objetivo final? Porque no lo terminamos de entender. Puede ser que algún trabajador pretenda conseguir en los medios informativos lo que no consiguen los juzgados, ¿no? Desde luego, lo que se consigue en los juzgados se plasma en un documento jurídico, se cumple y ya está. Para eso hay una jefa de administración que hace cumplir a la administración pública sus obligaciones. Sobre eso no hay nada más que discutir. Pues le quiero dar las gracias por respondernos. Déjeme plantearle otros asuntos que están llevando en la agenda y que en este caso ponen el foco en el norte de Tenerife, particularmente en un municipio que todos visitamos, en el que todos nos movemos, como es Puerto de la Cruz, por cierto, donde comenzó la actividad turística de Canarias. Dos colectivos han denunciado que las terrazas pues complican un poco la movilidad peatonal en el puerto, y nosotros queremos preguntarle por lo que plantean desde Queremos Movernos o por un puerto accesible y diverso, que han acudido a la Diputación del Común, porque claro, la movilidad como acción, evidentemente facilitar la movilidad entendemos que es algo obligatoria,
Y me gustaría saber si ya se ha puesto en contacto con la corporación municipal y que le han trasladado desde el puerto. Hablé aquel mismo día con el alcalde, ¿no? Desde luego, la actividad de las terrazas es interesante, es productivo, es economía, son puestos de trabajo, pero hay que hacerlo compatible con el cumplimiento de la legislación. Conocemos a Marco González, es una persona con la que, por cierto, hemos paseado y caminado por Puerto de la Cruz, una persona sensible, precisamente a, digamos, atender y poner en el foco cualquier necesidad que nos proyecte como iguales a los que más difíciles lo tienen. Hay tanta retroceso en Puerto de la Cruz con respecto a la ocupación de zonas comunes. Estos dos colectivos lo que piden es que haya terrazas, sí, pero que se respete el paso para las personas con discapacidad. Es decir, hay que dejar una zona donde puedan ellos transcurrir, y ellos me traían fotografías de algunos paseos en los que no se podía. Nosotros se lo trasladamos al ayuntamiento y el alcalde me respondió de forma inmediata que se pondrían manos a la obra. Ahora mismo imagino que ya habrán contestado por escrito con la rectificación en esos paseos en los que, es decir, hay que respetar los pasos para las personas con discapacidad. Esto es un requisito que plantea la legislación, y aunque haya ordenanzas que no lo recojan, la legislación estatal está por encima y por tanto es de obligado cumplimiento. A veces es más falta de desarrollar una ordenanza en la administración municipal, y ahora no nos centremos solo en Puerto de la Cruz, sino en general en Canarias, porque recuerdo muchas peticiones también de ADFILPA, o en ocasiones la vulnerabilidad por parte del empresariado, que a veces se va a la mano y ocupan más lugar del que debieran, incumpliendo precisamente la ley. A lo mejor las medidas correctoras van más paralelo a denunciar por parte de la policía local este tipo de acciones. En nuestro país el problema no es la legislación está muy bien, en discapacidad, en accesibilidad, en dependencia. ¿Cuál es el problema? El cumplimiento de la legislación. Es decir, tristemente, la administración no cumple con la legalidad. Es decir, si ya está la legislación que dice que los espacios públicos tienen que ser accesibles. Todos los espacios públicos, no solo para las personas que ven, no solo para las personas que oyen, no solo para las personas que caminan con dos piernas, para todas las personas tienen que ser accesibles. Las playas, los teatros, las casas de cultura, las bibliotecas, todos los espacios públicos. ¿Y qué ocurre? Que no todos son accesibles. En discapacidad hay un plazo para que la administración responda. En dependencia hay un plazo para que... y no se cumple. El problema no es la legislación, el problema está en que la administración tenga los medios adecuados para cumplirla. Ese es el reto. Qué importante es que asumamos ese reto como propio y que de una u otra manera nos impliquemos absolutamente todos. Otro asunto sensible que no sé qué respuesta puede darse a esto, porque tiene que ver también con la ley. Las personas empadronadas en Canarias y que de una u otra manera están sin tarjeta de residencia por una ley de extranjería que denuncian es discriminatoria y dura. Esto afecta, por ejemplo, en cuestiones tan elementales como el bono del transporte gratuito, que aunque parezca mentira, no todo el residente en Canarias puede disfrutarlo. Bueno, mejor dicho, no todo el empadronado en Canarias puede disfrutarlo. Aquí hay una situación curiosa, y es que el Cabildo de Tenerife aprueba el bono gratuito para personas vulnerables. Y dice, condiciones, pues más de 15 viajes al mes, es decir, que no es un día solo, y que sea residente. Y ahora viene la duda, ¿qué es ser residente? ¿Tener tarjeta de residente? ¿O estar empadronado? O ser residente, el que está aquí ya es residente. Usted y yo somos residentes, aunque usted esté empadronado en Galicia, sí, en Toledo, está aquí, Galicia. Y si es una persona vulnerable, el Cabildo debe facilitarlo. Por tanto, nosotros nos hemos dirigido al Cabildo a decirle, oiga, residente es que está aquí, si lo solicita es que está aquí, no que tenga tarjeta de residente, porque es una medida dirigida a las personas vulnerables, y si hay un colectivo vulnerable es justamente ese, el de personas que no tienen documentación. Por tanto, esas personas que están aquí, por tanto son residentes, tienen derecho a ese bono de transporte. ¿Cree que se encontrará una solución antes de que finalice el plazo de disfrute del bono
del transporte. Espero Lo digo sí. porque, bueno, no sabemos tampoco si va a tener una continuidad en 2024, pero aparentemente está planteado solo para este ejercicio. Bueno, el Cabildo estaba muy contento con la respuesta ciudadana que había tenido y a mí me gustaría que esa medida continuara en el siguiente ejercicio. Sería bueno que las personas... claro, es que los precios están subiendo, la guerra y demás, y entonces la forma de contraprestación a esa subida de precios son otras ayudas, y una de ellas puede ser la ayuda al transporte. Con respecto a lo de la guerra y demás, que yo estoy de acuerdo, el precio de los combustibles, la gasolina, el gasoil, el gas incluso, se ha estabilizado en el conjunto de Europa. Lo gracioso es que la gasolina ha bajado, hay que decirlo, si lo comparamos con los momentos de pico más elevados, pero no ha bajado a los precios que tenía antes de la subida y de la guerra, ¿eh? Es curioso como en muchas ocasiones se estabilizan los precios de manera macroeconómica y sin embargo la bajada no va a la misma celeridad que cuando se desestabilizan y de repente pegan un subidón increíble. ¿Cree usted que en algún momento volveremos a tener los precios que teníamos en el año 2019, prepandemia y preguerra? En los mercados internacionales la verdad es que nos perdemos, ¿no? Hay momentos en los que sube el petróleo y te suben la gasolina con precio de hoy, con precio de ese momento, cuando esa empresa lo había comprado, sí, cuando el petróleo el precio anterior, ¿no? Sin embargo, cuando bajan, lo hacen al revés. Por tanto, las empresas van a su beneficio particular y son los gobiernos los que tienen que tomar medidas que protejan a los más débiles, ¿no? Pero la pregunta es, ¿volverán a los precios preguerra? Esto, ahí no me atrevo a contestar, ¿verdad? Porque el mercado internacional es absolutamente imprevisible. Yo me animo a intentar hacer de brujo, no tengo bola de cristal, pero no van a bajar. Ya se los podemos decir. Y si no, tiempo al tiempo, de verdad. Estoy dispuesto a que en un margen de los próximos 24 meses cojan este fragmento para la hemeroteca y me lo estampen, si es posible, con precios más bajos. Ya les digo yo. Yo lamentablemente te doy la razón. A tener los precios que teníamos antes. Desafortunadamente es así. Oye, va a comenzar una nueva legislatura. Concretamente esta semana es la constitución de los distintos plenos, bueno, del pleno que nos une a todos, del pleno de Canarias. Posteriormente, el día 12 de julio, veremos evidentemente ya la confección del gobierno. El 12 de julio, por cierto, lo verán con nosotros a las 12 en punto del mediodía. Y ese mismo día, por cierto, a las 18 horas, veremos la moción de censura en el Cabildo Insular de Tenerife. Una nueva mayoría que ha dado a un nuevo gobierno en Canarias, y yo quiero preguntarle en qué afectará esto a la Diputación del Común, en qué afectará esto, si es que afecta a Rafael Llanes. Bueno, el diputado del Común es un instrumento con todo el organismo de la Diputación del Común en defensa de la ciudadanía ante la administración pública. Por tanto, nosotros no tenemos nada que ver en qué partido gobierna, qué partido se queda en la oposición y qué partido hace una moción. Al diputado del Común le toca darle golpes a quien esté, ¿no? Nosotros, yo comencé a ser diputado del Común justamente cuando estaba Fernando Clavijo de presidente. Pasó un año, entró un segundo presidente, Ángel Víctor Torres. Ahora el tercer presidente vuelve a ser, al parecer, Fernando Clavijo. Nosotros vamos a seguir, como siempre, defendiendo a la ciudadanía y exigiéndole a la administración, gobierne quien gobierne, el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de los más débiles. De hecho, una vez electo el diputado del Común, si no me falla la memoria, la ley establece que son periodos de 5 años, ¿verdad? 5 años. Que vale, pues nada. Porque que ya se cumplió la semana pasada y que a partir de ahora es el Parlamento quien tiene que reunirse para elegir a la persona que ha de sustituirme. Bueno, ¿y cómo se confecciona? Desde el punto de vista pedagógico y desde la función que tienen los medios de comunicación, nosotros lo sabemos, pero probablemente hay mucha gente que nos esté viendo que no. ¿Qué diferencia hay entre la sesión plenaria que vamos a vivir el día 27 de junio, el próximo miércoles, en el Parlamento de Canarias, con la del 12? Porque todo el mundo está medio confundido. ¿Qué va a pasar el próximo día 27? Entre otras cosas, ese gobierno en funciones o esa manera de mantener un gobierno itinerante, ¿no?, entre la finalización de una legislatura y el comienzo de otra, pues
toca su fin, ¿verdad? Bueno, el día 27... Y digo miércoles, perdón, Sí. hoy es día 26. Sí. Estoy diciendo 27 miércoles, evidentemente hoy es lunes 26, aquello de las matemáticas ya que con mi cabeza a veces falla. Mañana martes, quería decir. Mañana toman posesión los 70 diputados elegidos en las últimas elecciones y mañana lo que hacen es elegir la mesa del Parlamento con la presidencia y los vocales. A partir de ahí, a continuación, el presidente del Parlamento se reúne con los distintos grupos para saber qué apoyos tienen los posibles candidatos a presidente del gobierno y posteriormente se hace la sesión de investidura en la que el candidato a presidente aporta sus argumentos y luego unos votan a favor, otros en contra. En el caso de que tenga mayoría absoluta es inmediatamente elegido presidente y si es con mayoría relativa en una segunda votación. Eso es lo establecido. E incluso, vamos a poner la componente, en caso de que no se obtuviera una mayoría, se abriría un plazo, ¿no? Un plazo que tiene una durabilidad de 2 meses en el momento en el que el presidente del Parlamento encarga a los distintos grupos pues que busquen una opción de gobierno, ¿no? Un presidente de gobierno. Porque en tal caso, que se estaba dando esa noticia, aunque ya parece que no va a pasar así en Extremadura, habría en el conjunto de la comunidad que repetir las elecciones. Que repetir las elecciones, efectivamente. Y en cuanto a la Diputación del Común, naturalmente no tiene nada que ver con nosotros. Eso sí, el Parlamento deberá reunirse y en una votación especial, porque debe ser un acuerdo de las 3/5 partes como mínimo. En nuestro caso fue por unanimidad de todos los grupos políticos, que es lo ideal. Lo ideal es que todos los grupos políticos se pongan de acuerdo en la persona que ha de sustituirme para que esa persona, digamos, tenga el respaldo de todos y no sea adversario de nadie para que defienda adecuadamente los derechos de ciudadanía. Como aquel antiguo programa de televisión, quién sabe dónde, a lo mejor, dé continuidad a la función de la Diputación del Común. Déjeme darle las gracias por su cercanía, por su transparencia y sobre todo por trabajar en una labor que es compleja, porque no todo el mundo tiene las herramientas ni el conocimiento para en muchas ocasiones doblegar a la Administración. Y una de las piezas fundamentales precisamente está aquí, en la figura de Rafael Llanes, no como político, sino como diputado del Común en Canarias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El agradecimiento es mío, porque estar en los medios informativos para nosotros es fundamental, porque es la forma de llegar a la ciudadanía, explicarle nuestro trabajo y saber, para que sepan que es una herramienta que el Estado de Derecho pone a su disposición para defenderse en caso de que sea la Administración la que vulnera sus derechos. Para tener más justicia y una mejor relación con las administraciones, porque créanme que si no existiera la figura del diputado del Común, igual otros gallos nos cantarían. Muchísimas gracias, de verdad, Rafael. Gracias a ti.